En este otro ejercicio se menciona que en este diagrama de transformación isotérmica correspondiente a un acero eutectoide hay que esquematizar y nombrar las etapas de temperatura-tiempo que producen las siguientes microestructuras. Entonces vamos a analizar utilizando este mismo diagrama. Estas flechas corresponden a la transformación. Las vamos a ir colocando ahí. Ok, el primer inciso dice que se llegue a 100% perlita gruesa. ¿Qué significa perlita gruesa? Es la fase que nosotros tenemos aquí. Entonces, para llegar a perlita gruesa, que depende de la temperatura, necesitamos enfriar. El primer paso para transformar un acero austenítico a perlita gruesa, digamos, sería partir de este punto. El primer paso sería calentar hasta 800 grados Celsius. Luego enfriar. Yo puedo enfriar hasta una zona tal, por ejemplo, que represente perlita gruesa. Estaría más o menos aquí. Debe ser arriba de esta línea. En este punto. Digamos, yo lo puedo mantener durante una cantidad de tiempo suficiente que se asegure que se convierte en perlita. Entonces pensemos que llego ahí. Entonces el primer inciso, yo diría primero, calentar ese acero hasta 800 grados Celsius. Eso me asegura que yo tenga 100% fase austenita. Es decir, estoy aquí por lo que se tiene austenita. Luego yo tendría que enfriar. Aquí yo podría decir enfriar a, por ejemplo, 680, 660. Vamos a colocar 680. Y mantener durante un tiempo suficiente para que se lleve a cabo esta reacción. Entonces, si mantengo, por ejemplo, 1000 segundos, en realidad puedo mantener menos tiempo desde un punto a la derecha de este ya se ha terminado de transformar. Entonces ahí yo aseguro que se convierta en 100% perlita. Y luego podría simplemente templar. Si templo a temperatura ambiente, aquí bajo hasta la zona de martensita. Sin embargo, este proceso de templado simplemente se realiza para que se mantenga la perlita. Entonces, al templar, la perlita ya no se transforma, por lo que yo tengo 100% perlita. Este era el inciso A. Aquí debió de haber sido 2 y número 3. Entonces, con este diagrama podemos predecir también qué fases vamos a tener. El inciso B me pide 50% martensita, 50% vainita. Si quisiera llegar al inciso B, de nuevo la primera etapa es templar. Perdón, es calentar. Voy a calentar, por ejemplo, hasta 800. Luego voy a enfriar. Requiero 50 martensita, 50% vainita. Entonces, requiero que primero la mitad de la austenita se transforme en vainita y luego mantenerlo durante un tiempo tal que solo llegue a la mitad de esta transformación, la mitad entre este punto y este punto. Y luego templar. Vamos a analizar en cada una de esas etapas que se tendría. Yo, por ejemplo, templo para
favorecer que el resto de la austenita que no ha reaccionado se transforme en martensita. Entonces, para el inciso B sería calentar a 800. Ahí yo tengo 100% austenita. Luego, enfriar hasta, aquí yo lo supuse de 300. Esta me quedó un poco arriba, en un momento la corrijo. Esto porque está debajo de esta temperatura crítica. Entonces ahí, en realidad en toda esta zona, podemos transformar vainita. Y lo vamos a mantener este tiempo, aproximadamente 10 a la 2.1, 10 a la 2.2. Pensemos que es 10 a la 2.2. No tengo más escala, por lo que esa cantidad de tiempo se va a mantener el acero a 300 grados Celsius. Si quiero saber cuánto tiempo es, hago esa operación, 10 elevado a la 2.2, me da aproximadamente 158 segundos. Entonces eso es 10 a la 2.2. Y más o menos 158. Entonces más o menos lo puedo redondear a mantener 160 segundos, que es unos cuantos minutos, cerca de 2.5 minutos. Ahí yo tengo que la mitad de la austenita que tenía en el primer paso se convirtió a vainita. Y el resto es austenita que no ha reaccionado. Entonces el tercer paso es templar. Templando, yo favorezco la reacción de austenita en martensita. Vainita y no se transforma ya. Entonces si templo voy a tener 50% vainita, 50% martensita, que es lo que pide el enunciado. Ese sería el inciso B. Ya para el inciso C, necesito 50% perlita, 25 vainita y 25 martensita. Para esto voy a requerir una serie de pasos. Todo se basa en la utilización de este diagrama. Entonces, el primer paso sigue siendo calentar. Yo requiero primero que la austenita se transforme la mitad en perlita. Entonces, de austenita, yo podría transformar a perlita gruesa más o menos a 600 y tantos. Por ejemplo, acá 680, digamos. Y solo la mitad. Entonces, yo aquí lo acoto a la mitad. Entonces, ahí yo tendría 50% perlita, 50% austenita. Luego yo requiero que el resto de la austenita, la mitad se transforme en vainita y la mitad en martensita. Entonces, para vainita yo puedo transformarla, por ejemplo, a 400 o a 300. Voy a preferir 300 porque requiere menos energía que mantener a 400. Entonces, por ejemplo, yo lo mantengo, pero solamente induzco la mitad de la transformación. Y ya después, templo. Vamos a analizar qué pasaría con esa ruta. Entonces, para el inciso C, el primer paso es austenitizar a 800. Yo aquí favorezco que el 100% de la fase sea austenita. Luego, enfrío a 680 aproximadamente. Aquí. Y mantengo este tiempo. Mantengo 10 a la punto, sería 1.1, 1.2 prácticamente.
podría ponerlo 1.6, 1.7 segundos. Entonces, esa operación me dice cuántos segundos son. Debe ser mayor a 10, menor a 100. 10 a la 1.7, 50 segundos. Entonces aquí la mitad de la austenita que yo tenía se convirtió en perlita. Y la mitad sigue siendo austenita. Esta yo la puedo transformar. El tercer paso sería de nuevo enfriar. Yo la enfrío hasta 300. Esto porque quiero que la mitad de esta austenita se transforme a vainita. Entonces lo voy a mantener esta cantidad de tiempo, que aproximadamente es 10 a la 2.3. Esos son segundos. Si hacen la operación 10 a la 2.3 les va a dar aproximadamente 200 segundos. Y finalmente voy a templar. Antes de la última etapa vamos a analizar qué tendríamos en esa fase. En este tercer paso, la perlita se mantiene, ya no se transforma, pero la mitad de este 50%, que es 25, se convierte en vainita. Y la mitad no reacciona, 25% es austenita. De modo que cuando templo, la austenita que yo tenía aquí se va a transformar a martensita. Entonces voy a tener mitad perlita, 25 vainita y 25 austenita que se transformó en martensita. Entonces de esta manera yo llego a la composición deseada. Esto por medio de la aplicación y el control de esta reacción. Como aquí yo estoy a la mitad, solo el 50% se transforma. Ese es el 50% de transformación. Si estuviera a 3/4 partes, yo puedo decir que el 75% se ha transformado. La austenita se transforma a perlita en esta zona, a vainita en esta zona. Y solamente esta reacción llegó a la mitad. Así es como podemos resolver este ejercicio.